Ya estoy en vivo. Buenas tardes. Le damos gracias a Dios por permitirnos vivir este maravilloso día. Y todavía, en medio del estremecimiento de nuestros débiles corazones, poder celebrar la gloria de la pasión de nuestro amado Señor en beneficio de sus hijos, de una manera que hasta hoy por hoy, no tenemos una explicación clara para dar, pero pronto estaremos junto a Él para aprender de este maravilloso plan de salvación que nos habilitará para conocer quién realmente es Cristo Jesús. Vamos a cantar el himno número 103.
mi corazón. Quisiera leer en el libro de San Marcos, en el capítulo 16, dice aquí el libro de este apóstol maravilloso: cuando pasó el día del sábado, el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado un tremendo temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Vamos a cantar el himno número 104. Dice la palabra de vida: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana,
el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Y porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a cantar el himno número 102, por favor. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo,
y ser hallado así en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante aún a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Querido Padre Celestial, ¿cómo pagar todo aquello que has hecho por nosotros? Es incalculable, es incontable. Señor, solo el pensar en el costo nos es imposible. Intentar pagarlo, inalcanzable. Señor, pero todavía queremos hacer algo por ti. Tu sueño es que nosotros seamos semejantes a ti, que seamos iguales a ti en carácter. Por favor, Señor, permite que nuestra pasión, nuestro máximo interés, nuestra gran preocupación, nuestra más bella y más cara emoción, sea trabajar fuerte dentro de nosotros hasta alcanzar ese perfecto y precioso carácter de Cristo Jesús. Ten misericordia de cada uno de nosotros y ayúdanos a alcanzar ese cometido maravilloso de ser uno contigo, así como tú lo eres uno con tu Padre Celestial, que hoy podamos también ser uno contigo para siempre jamás. En tus manos queremos quedar en este momento. Te rogamos humildemente que nos ayudes a entender el Calvario, la cruz, el trabajo de la cruz, el sacrificio de la cruz, para poder enamorarnos más y más y más de ti hasta que seamos plenamente uno contigo. Lo rogamos humildemente en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Quisiera empezar leyendo algo que me emocionó mucho por la mañana, y es esta frase que dice: contemplando al Redentor crucificado, comprendemos más plenamente la magnitud y el significado del sacrificio hecho por la majestad del cielo. El plan de salvación es glorificado delante de nosotros, y el pensamiento del Calvario despierta emociones vivas y sagradas en nuestro corazón. Habrá alabanza a Dios y al Cordero en nuestro corazón y en nuestros labios, porque el orgullo y la adoración del yo no pueden jamás florecer en el alma que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. Los pensamientos de quien contemple el amor sin par del Salvador se elevarán, su corazón se purificará, su carácter se transformará, saldrá para ser una luz para el mundo, para reflejar en cierto grado ese amor misterioso. Cuanto más contemplemos la cruz de Cristo, más plenamente adoptaremos el lenguaje del apóstol cuando dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mientras la fe contempla el gran sacrificio de nuestro Señor, el alma asimila la vida espiritual de Cristo, y esa alma recibirá fortaleza espiritual en cada comunión. Mientras la fe contempla el gran sacrificio de nuestro Señor, el alma asimila la vida espiritual de Cristo Jesús.
Una de las cosas que la Biblia subraya desde Génesis hasta Apocalipsis es el temor al Señor. Y en Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia consiste en el conocimiento del Santísimo. Voy a repetirlo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el conocimiento es la inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. El conocimiento del Santísimo, la inteligencia. En esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y déjame decirte una cosa. Solamente para que tengas una idea de qué queremos hacer esta tarde. Cuando el pecado entró en el Edén, pasaron los siglos, pasaron los años, y el diluvio llegó y arrasó con toda la humanidad de aquella época. Algunos calculan que habían más o menos unos 40 millones de personas que habitaban la tierra en aquella ocasión. Pero lo que quiero subrayar con ustedes es el pensamiento de que las mentes, la sabiduría, el conocimiento de la gente del tiempo de Noé eran mentes extraordinariamente brillantes, con una sabiduría tan especial. Dice aquí en el libro de Patriarcas y Profetas, página 78, el linaje humano en esa época, ya después de que había pasado casi 600, 700 años, el linaje humano aún conservaba mucho de su vigor original. Solo pocas generaciones habían pasado desde que Adán había tenido acceso al árbol que había de prolongar la vida. Y la unidad de la existencia del hombre era todavía el siglo. Y la unidad de la existencia del hombre era todavía el siglo. Es decir, que allí se medían por 100 años o más. Si aquellas personas dotadas de longevidad hubieran dedicado al servicio de Dios sus excepcionales facultades para hacer planes y ejecutarlos, habrían hecho del nombre de su Creador un motivo de alabanza en la tierra y habrían cumplido el motivo por el cual Él les dio la vida. Pero estos, escuchen ahora, dejaron de hacerlo. Había muchos gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, renombrados por su sabiduría, hábiles para proyectar las más sutiles y maravillosas obras, pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional a su pericia y habilidades mentales. Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero los usaron para glorificarse a sí mismos y los trocaron en maldición, poniendo sus afectos en ellos más bien que en aquel que se los había dado. Los hombres eliminaron a Dios de su mente y adoraron las creaciones de su propia creación e imaginación, y como consecuencia se degradaron más y más. Lo que quiero subrayar es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia, el conocimiento del Santísimo, te lo repito, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia, tu máxima inteligencia es el conocimiento del Santísimo. ¿A dónde voy? Estos hombres
Alrededor del diluvio, tanto de este lado como de aquel lado, bueno, de este lado quedaron solamente Noé y su familia. Del otro lado, decíamos que habían cerca de 40 millones. En 3 meses más o menos, esta gente desapareció. Pero estos hombres tenían una capacidad, una calidad de pensamiento, una sabiduría increíble, que eran capaces de proyectar y diseñar estructuras extraordinarias, maravillosas, cómodas, increíbles. Y cada vez que a veces veo un documental acerca de las pirámides de Egipto, y la gente dice que no pueden entender cómo es posible que estas estructuras, que algunos dicen que tienen 10,000 años, 12,000 años, ¿cómo es posible que puedan existir hasta hoy? ¿Cómo es posible que piedras de 60 toneladas o más fueron colocadas en ángulos extraordinarios, con una precisión tan increíble, que hay algunas piezas de piedra o de piedras, que uno quiere meter una hoja de afeitar en medio de las 2 planchas de piedra y no se puede por la precisión con la que están acomodadas. Cuando hablamos de la Atlántida, cuando hablamos de algunos otros eventos de estructuras descomunales, de mucha ingeniería, tanto en Perú como en Inglaterra, en Egipto, en Tailandia y otros lugares más, vemos el ingenio de la sabiduría del hombre. Esto era la mente del hombre antes del diluvio. Ahora, fíjate bien, estos hombres estaban salpicados con el virus del pecado. Todo lo que hacían era para destruirse a sí mismos. Con este pensamiento quiero subrayar la idea siguiente. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia del hombre consiste en el conocimiento del Santísimo. Cuando tú lees la Biblia, tú vas a darte cuenta que el secreto de llegar a tener la excelencia del carácter de Cristo Jesús, la perfección de su santidad y de su hermosura, consisten en conocer a aquel que vive y reina para siempre. ¿En qué se debe de gloriar el valiente? ¿En su valentía? ¿El rico en su riqueza? ¿El sabio en su sabiduría? No. En lo que deben de gloriarse es en conocerme y en entenderme. Y en esta tarde yo quiero desafiar a todos los que me están escuchando, especialmente los jóvenes. Yo quiero decirte, joven querido, que cuando uno dedica tiempo, pasión, interés, pensamiento honesto, diligente en conocer al Dios vivo, hay una capacidad que desarrolla el cerebro humano que va más allá de cualquier conocimiento terreno. Y yo quisiera decirte que aún en estos últimos días a los jóvenes, a los niños, los jóvenes, las señoritas pudieran apartarse del pecado y del mal y concentrar su cerebro, su pensamiento, su energía, su vigor, su fuerza mental para conocer a aquel que vive y reina para siempre. Dice aquí en el Salmo 112, nota que hemos leído con frecuencia, que dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa, inteligente, sabia en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Pero muchos jóvenes hoy piensan que las escuelas vecinas de allá afuera
pueden enseñarnos más. Yo quiero que sepas que estás equivocado. Los jóvenes hebreos que llegaron a Babilonia, en un tris, demostraron simplemente que eran 10 veces más inteligentes, más capaces, más sabios, más hábiles que toda la gente que estaba allí en Babilonia. Y yo quiero decirte que si tú piensas que tú vas a encontrar sabiduría horizontal en una de las escuelas vecinas, en algún centro educativo terreno, estás equivocado. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría consiste en guardar los mandamientos del Señor y desarrollar una experiencia de conocimiento de Él y de lo que sucedió en el Calvario. Genera una capacidad, una inteligencia indescriptible. Voy a leerte algunas notas que tengo por aquí en el libro del Ministerio de Curación, en la página 326, dice la sierva del Señor así. Voy a leerlas rápido, pero sí quisiera que en tu pasión, en tu emoción, en tu corazón, pudieras entender cuando Jesús dice, cuando Cristo Jesús ve a un muchacho distraído, con sexo prohibido, con alcohol, con drogas, con tatuajes, con pensamientos distintos a la eternidad. Cuando Dios ve a un muchacho perder el tiempo en las pasiones humanas y terrenas, en la comida terrena, en los placeres terrenos, en los objetivos terrenos, se lamenta y dice: oh, dame, hijo mío, tu corazón. No seas necio y miren tus ojos por mis caminos, porque conmigo es donde está la sabiduría, la inteligencia y el bien eterno. Voy a leer aquí en la página 326 para que veas lo que quiere el Señor hacer con nosotros. Dice aquí, Cristo, 326 al pie de la página, Cristo, la luz del mundo, veló el deslumbrante resplandor de su divinidad. Cristo Jesús tuvo que velar el resplandor de su divinidad. ¿Sabes una cosa? El sol apenas sería un diminuto prendedor en el pecho de Cristo Jesús. Cristo Jesús, si pudiéramos compararlo limitadamente, porque jamás lo podríamos comparar, porque Él es el dueño y señor de todas las galaxias, de todos los soles, de todos los universos, de todas las estrellas, de todos los planetas, de todo lo creado. Si pudiéramos comparar a Cristo Jesús, hay estrellas tan gigantescas, hay galaxias que tienen más o menos 450,000 millones de estrellas, y esa es una sola, una pequeñita galaxia, donde hay mundos como el nuestro, soles como el nuestro, estrellas gigantes y pequeñas. Y si hay 450,000 millones de estrellas solo en una galaxia, imagínate. Y la verdad es que el hombre no ha podido contar cuántas galaxias hay, pero se cree que también hay cerca de 500,000 millones de galaxias. Y todas ellas con 450,000 millones de estrellas, que es más o menos lo que tiene la Vía Láctea. Pero hay otras galaxias súper gigantescas que se multiplicaríamos esas estrellas por una cantidad incontable. Ahora, fíjate bien. Si Él, Cristo Jesús, fue quien hizo todas estas estrellas, todas estas galaxias, y le caben en la palma de la mano, ¿de qué tamaño es Cristo Jesús? Ahora aquí dice: yo quiero decirte que este ingeniero extraordinario y maravilloso, creador de todo el universo, que todas las leyes gravitacionales, científicas, matemáticas, están en su mano porque Él las hizo y Él las diseñó,
Quiero decirte, querido, que tú vas a un maestro de matemáticas, de física, de lo que sea, de química aquí en la Tierra, y vamos a pensar que es un maestro de la Universidad de Yale, de Harvard o de cualquier universidad extraordinaria del mundo. Yo quiero decirte que ese hombrecito no es ni un grano de arena en el gigantesco mar comparado a Cristo Jesús. Cuando te digo que te olvides de la sabiduría de esta tierra y te apliques a conocer la ciencia del Santísimo, la sabiduría del Santísimo, la inteligencia del Santísimo, te aseguro que tú vas a desarrollar una experiencia increíble. Y el Señor nos está invitando hoy para que vayamos al pie del Calvario y allí empecemos nuestra experiencia de conocimiento que te prometo será algo inagotable, algo incontable, algo incomprensible, algo inalcanzable, pero todavía el Señor te desafía a que lo conozcas. Dice aquí, como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo, esplendor de la gloria del Padre, la misma imagen de su sustancia. Jesús como Salvador personal vino al mundo y como Salvador personal ascendió también al cielo. Y como Salvador personal intercede en las cortes celestiales ante el trono de Dios, intercede en nuestro favor, que es uno semejante al Hijo del Hombre, Cristo. La luz del mundo veló el deslumbrantísimo resplandor de su divinidad y vino a vivir como hombre entre los hombres para que ellos pudieran, sin ser consumidos, conocer a su Creador. ¿A qué vino Cristo Jesús? Fíjate bien a qué vino Cristo Jesús. Cristo, la luz del mundo, veló el deslumbrante resplandor de su divinidad y vino a vivir como hombre entre los hombres para que los hombres pudieran, sin ser consumidos, conocer a su Creador. Cristo vino a la tierra para que nosotros tuviéramos el privilegio, a través de Él, conocer a ese Dios invisible, extraordinario, inalcanzable, indescriptible, ese Dios espíritu que la mujer samaritana no pudo entender qué cosa es lo que era, pero que Adán y Eva tuvieron el privilegio de hablar con Él cara a cara, siendo espíritus los tres. Jesús vino a la tierra para que conociéramos a nuestro Creador. Y sabes una cosa, cuando nosotros estamos aquí en la tierra y de repente nos encontramos con personajes, el gerente general de la Rolls Royce, el dueño de Coca-Cola. Oímos hablar de Bill Gates o de Rothschild y de repente los vemos como maravillas extraordinarias. Sin embargo, tu Padre Celestial te pone en una bandeja de plata el privilegio de la fuente infinita de sabiduría y dice: ven, acércate y conóceme. El principio de la más grande sabiduría es la reverencia al Dios vivo y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. ¿Quieres ser un hombre inteligente? Dedícate a conocer al Santísimo. Dedícate a conocer al Santísimo. Cristo bajó a este mundo para que te dieras cuenta que todo lo que hay en esta tierra no vale nada.
en este momento están muriendo ricos y pobres, inteligentes e ignorantes, fuertes y débiles, blancos y negros. Están muriendo al igual. Pero si nosotros pudiéramos confiar y desarrollar todo lo que sea necesario para dedicar un tiempo y conocer al Santo de los Santos, te aseguro que nuestra sabiduría sería incansable. Te desafío, papá, te desafío, mamá, a que te sientes con tus niños, con tus niñas, con tus jovencitos y les expliques que la grandeza más gloriosa que se puede encontrar en la tierra no es diseñar un cohete que vaya a Marte en forma segura. Yo quiero decirte, si tú pudieras estudiar la física de un ángel que puede viajar de 450,000 billones de años luz en 20 minutos desde allá hasta acá, ¿no piensas que eso sería más grande? Las velocidades más altas son de 3,000 a 4,000 millas o kilómetros por hora en el espacio abierto, allá fuera del espacio sideral. Hermano, ¿qué sería viajar a 1,000 millones de millas por segundo? Que es lo que viaja, o yo creo que más todavía, un ángel. ¿No te parece que cómo es eso? Dedicarle tiempo. Siéntate, ponte de rodillas ante el Señor para que Él personalmente venga y te dé clases. Yo quiero, te desafía, yo quiero que me conozcas a mí, yo quiero que conozcas mi brazo poderoso, yo quiero que conozcas mi mente, mi cerebro, yo quiero que conozcas mi inteligencia, yo quiero darte mi sabiduría. Querido, esto es lo que quiere, para eso vino Cristo Jesús. En la página 318, dice aquí la palabra escrita, el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación y de todo servicio verdadero. Es la única salvaguardia contra la tentación y es también lo único que puede hacernos semejantes a Dios en carácter. El conocimiento de Dios. Querido, si tú pudieras tener el carácter de Dios, si tú pudieras tener esa sabiduría, esa inteligencia, esa educación verdadera que solamente Dios puede dar, tú serías capaz de fabricar los aviones más grandes, tú serías capaz de desarrollar cualquier cosa complicada aquí en la tierra. Pero eso no es complicado para los hijos de Dios. Lo complicado es llegar a desarrollar una personalidad como la de Cristo Jesús o como la de Dios. Allí está donde está lo complicado. Que tú pudieras tener la grandeza de Dios, la magnitud de la grandeza de Dios, el poder de Dios, lo inalcanzable de la grandeza de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros pudiéramos hacer aquí en la tierra en tanto que Él viene. Voy a leerte otra cita que se encuentra en la página 356, que dice así, página 356 de el Ministerio de Curación. De paso, me gustaría que los últimos 10 capítulos los leyeras para desarrollar una inteligencia especial. Página 356 dice así, necesitamos conocimiento que robustezcan la mente. Hermano, quien está hablando aquí es Dios. Dios quiere compartir contigo su sabiduría, su conocimiento, su inteligencia. Y Él envió a Cristo para enseñarnos y decirnos que el conocimiento del Padre es accesible a nosotros. Dice aquí, necesitamos conocimiento que robustezcan la mente y el alma y que nos hagan mejores hombres y mejores mujeres. La educación del corazón
es mucho más importante que lo aprendido de los libros. ¿Oíste lo que yo te decía? Que construir un avión es extraordinario, pero desarrollar la educación del corazón, de la mente, del cerebro, es mucho más importante que lo aprendido de los libros. Es bueno, hasta esencial poseer cierto conocimiento del mundo en que vivimos, pero si no tenemos en cuenta la eternidad, experimentaremos un fracaso del cual jamás nos repondremos. Fíjate bien, si tú dedicas tiempo al mejor y mayor conocimiento de la tierra, tú estás dedicando toda tu vida apenas a un pedacito de este libro que yo tengo aquí. Esta esquinita serían 70, 80 años de estudio en las mejores universidades, que los mejores maestros, apenas sería un puntito en este libro. Y descuidarías todo esto que yo le llamaría una galaxia. Pero todavía, si tú no dedicas tiempo a conocer la verdadera educación que implica conocer al Santo de los Santos, dice aquí el libro, experimentaremos un fracaso del cual jamás nos repondremos. Yo quiero que sepas que nuestros hijos tienen que ser los más brillantes e inteligentes de toda la tierra. El problema está que hoy, los sábados por la noche, nuestros jóvenes se van a las pizzas, a las hamburguesas, al sexo prohibido, y ellos desperdician su inteligencia, su fuerza, su energía en la basura de esta tierra. Quiero decirte, querido joven, quien quiera que tú seas, eres el hombre más necio de la tierra si tú no dedicas tu tiempo a conocer al Santo de los Santos. Es bueno, dice, necesitamos conocimientos que robustezcan la mente. Necesitamos conocimiento que robustezcan el alma y que nos hagan mejores hombres y mujeres. La educación del corazón es mucho más importante que lo aprendido de los libros. Es bueno, hasta esencial, poseer cierto conocimiento del mundo en que vivimos, pero si no tenemos en cuenta la eternidad, experimentaremos un fracaso del cual jamás nos repondremos. Escucha esto. El estudiante puede dedicar todas sus facultades a adquirir conocimientos, pero si no conoce a Dios ni obedece las leyes que gobiernan su propio ser, se destruirá. Los malos hábitos le hacen perder la facultad de apreciarse y gobernarse a sí mismo. Puede dominar un poquito las ciencias, pero no tiene capacidad de controlar su apetito, su estómago, sus pensamientos impuros, y es un pobre demonio que no tiene el control de sus pasiones, de sus sentimientos, de sus emociones. Y lo único que le espera, dice aquí atrás, experimentaremos un fracaso del cual jamás nos repondremos. El estudiante puede dedicar todas sus facultades a adquirir conocimientos, pero si no conoce a Dios ni obedece las leyes que gobiernan su propio ser, se destruirá. Los malos hábitos le hacen perder la facultad de apreciarse y gobernarse a sí mismo. No puede razonar correctamente acerca de asuntos del mayor interés para él. Es temerario, falto de criterio en el modo de tratar su mente y su cuerpo, y por haber desatendido el cultivo de los buenos principios, se arruina para este mundo y para el futuro, para el venidero. Si la juventud se diera cuenta de su propia debilidad, encontraría su fuerza en Dios. ¿Cuánta gente que brillaron al comienzo de sus vidas en el seno de sus familias cristianas, hoy son un desperdicio en la tierra? Voy a leerte otra nota.
Solamente entre paréntesis, el valor infinito del sacrificio requerido para nuestra redención pone de manifiesto que el pecado es un tremendo mal que ha descompuesto todo el organismo humano, pervertido la mente y corrompido la imaginación. El pecado ha degradado las facultades del alma, las tentaciones del exterior hallan eco en el corazón y los pies se dirigen imperceptiblemente siempre hacia el mal. Así como el sacrificio en beneficio nuestro fue completo, también debe ser completa nuestra restauración de la corrupción del pecado. La ley de Dios no disculpará ningún acto de perversidad, ninguna injusticia escapará a su condenación. El sistema moral del Evangelio no reconoce otro ideal que el de la perfección del carácter divino. La vida de Cristo fue el perfecto cumplimiento de todo precepto de la ley. Voy a leer ahora en la página 332. Otra nota de una invitación cariñosa de parte del Señor, invitándote a que lo conozcas, a que lo conozcas. En esto consiste la vida eterna, en que me conozcas a mí y a mi Hijo querido, a Jesucristo. En esto consiste la vida eterna. Voy a leerte esta cita que dice aquí: el conocimiento de Dios, tal como fue revelado en Cristo, es el que deben tener todos los salvados. Es el conocimiento que transforma el carácter. Una vez recibido, este conocimiento renovará el alma a la imagen de Dios. Una vez que recibas el conocimiento que transforma el carácter, este conocimiento te renovará el alma y te convertirá y te llevará a la misma imagen de Dios. Comunicará todo el ser un poder espiritual divino. Dice aquí: nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma semejanza. De su propia vida, dijo el Salvador, he guardado los mandamientos de mi Padre, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él le agrada, hago siempre. Lo que Cristo fue en la naturaleza humana, quiere Dios que sean sus discípulos. Con su fuerza hemos de vivir la vida de nobleza y pureza que el Salvador vivió. Tal es el conocimiento que Dios nos invita a recibir y fuera del cual todo otro es vanidad e insignificancia. Déjame leerte otra cita más. Página 363. Dice aquí en la página 363: el conocimiento de Dios y de Jesucristo expresado en el carácter es una exaltación por encima de cualquier otra cosa que se estime en el cielo o en la tierra. Es la educación suprema, es la llave que abre los pórticos de la ciudad celestial. Es designio de Dios que posean este conocimiento todos los que se revisten del Señor Jesucristo. ¿Qué te parece esto? Esto es una invitación de una mentalidad que no es terrena. Cuando tú hablas aún con gente de nuestra iglesia, ellos se aburren y se van. Prefieren una pizza, prefieren una hamburguesa, prefieren llenar sus estómagos que dedicar tiempo, talento a conocer al Santo de los Santos. Fíjate bien, el conocimiento de Dios y de Jesucristo expresado en el carácter es una exaltación por encima de cualquier otra cosa que se estime en el cielo o en la tierra. Cuando tú tengas un carácter como el de Cristo Jesús, tú quizás vas a tener el control del poder creador que Dios te va a dar, porque a Él le complace que nosotros lo igualemos y que busquemos la semejanza con Él y que podamos ser uno igual a Él. Él lo que más desea es lo que más desea un padre. Yo como padre, lo que más deseo es que mis hijos hereden lo que yo tengo, lo que yo he aprendido, lo que yo conozco. Bueno, y yo lo que tengo es nada. Pero imagínate tu Padre Celestial que quiere compartir contigo su infinita sabiduría, su inalcanzable poder, su inalcanzable matemáticas, su inalcanzable física, su infinita cantidad de ciencias que ni siquiera nosotros conocemos, la quiere compartir contigo. El conocimiento de Dios y de Jesucristo se consiguen solamente desarrollando un carácter semejante al de Él.
Es una exaltación por encima de cualquier otra cosa que se estime en el cielo o en la tierra. Es la educación suprema, es la llave que abre los pórticos de la ciudad celestial, el carácter. Es designio de Dios que posean este conocimiento todos los que se revisten del Señor Jesucristo. Quiero desafiarte a que dobles tus rodillas y allí de rodillas le pidas al Señor que desarrolle en ti un carácter semejante al de Él. Y dile que estás dispuesto a pagar el costo que sea con tal de que tú puedas tener un carácter semejante al de Cristo Jesús. Perfecto, completo, puro, limpio y santo, obediente, amoroso, tierno, cariñoso, uno con el Padre Celestial. ¿Qué te parece? Maravilloso. Muy bien. En la página 320 de Palabras de Vida del Gran Maestro, hay una notita que quiero leerte también, que dice así: es la comunión con Cristo, el contacto personal con un Salvador vivo, lo que habilita la mente, el corazón y el alma para triunfar sobre la naturaleza inferior. Te lo repito. Es la comunión con Cristo, el contacto personal con un Salvador vivo, lo que habilita la mente, el corazón y el alma para triunfar sobre la naturaleza inferior. Y ahora voy a leerte un versículo que es uno de mis favoritos, que se encuentra en el libro de Isaías 57, versículo 15. Fíjate la maravillosa y tierna invitación que nos hace nuestro querido Padre Celestial, que nos ha dado todos los dones y que nos ha regalado la misma vida de su Hijo Jesús. Dice aquí, este ser incalculablemente poderoso, extraordinariamente sabio, inalcanzablemente eterno, dice aquí, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. No dice el que habita en la eternidad, no, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y entonces aquí viene una invitación, pero también quiero habitar con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de ese personaje humilde, ya seas tú o quien sea, y también para vivificar con una nueva vida el corazón de los quebrantados. Yo, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y te voy a leer una cita que dice aquí en el 113. Esto es maravillosísimo. Hermanos, estoy tan feliz de que el Señor Jesús murió por mí, pero al tercer día resucitó y la muerte no lo pudo retener. Dice aquí el Salmo 113, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, y sobre los cielos su infinita gloria. Y entonces hay una pregunta. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Y fíjate qué dice ahora. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que todavía en las alturas de las alturas infinitas? ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas infinitas de las alturas infinitas, pero que todavía se humilla
a venir y mirar y en el cielo y en la tierra. Él deja sus alturas infinitas para venir a la Vía Láctea y todavía avanzar un poco más y llegar a la diminuta tierra. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas infinitas y que se humilla para venir y mirar en nuestro cielo y en nuestra tierra? ¿No te parece maravilloso nuestro Dios? ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que habita en las alturas infinitas y que se humilla para venir y mirar en el cielo y en la tierra? Él es infinitamente grande. Este ser glorioso te invita a que lo conozcas. Y voy a leerte una cita que me tiene tan emocionado, tan emocionado. Dice aquí, querido, esta cita estoy seguro que va a revolucionar tu alma, tu mente, tu corazón, tu carácter, tus manos, tus ojos, tu olfato, tu boca. De ahora en adelante no comerás lo mismo. De ahora en adelante no mirarás lo mismo. De ahora en adelante no pensarás lo mismo. De ahora en adelante no hablarás tus locas palabras. De ahora en adelante tu máxima preocupación será desarrollar un carácter como el de Cristo Jesús. Porque esto es lo que abre la puerta a las ciencias, a las matemáticas, a las más difíciles materias celestiales. Con un carácter semejante al de Cristo Jesús, Él te tomará de la mano y te llevará a un aula donde personalmente te contará las maravillas de sus maravillas. Dice aquí, escucha lo que voy a leer, porque aquí quien va a hablar al final es Dios mismo invitándote a algo excelso, asombroso, sublime, increíble, de que Él pueda y quiera compartir lo que Él es con nosotros. Dice, enseñen y escriban los hombres. Estoy leyendo en la página 333, mamita, del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8. Dice, enseñen y escriban los hombres las cosas preciosas de las Sagradas Escrituras. Fíjate bien qué tenemos que hacer. En estos días en que estás aburrido en tu casa, enseñen y escriban los hombres las cosas preciosas de las Sagradas Escrituras. Y aquí escucha. Permitan que el pensamiento, la aptitud, el ejercicio perspicaz de las facultades mentales se dediquen al estudio de los pensamientos de Dios. Bendito seas. Yo no sé si tú alcanzas a entender esto. Yo no sé si tú alcanzas a comprender esta gloriosa invitación. Dice aquí en Primera de Corintios 3, Primera de Corintios 2, capítulo 2, versículo 8 en adelante, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esto es un regalo de Dios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca se les hubiera ocurrido crucificar al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, hermano, la invitación que Dios nos hace, si la desperdiciamos, seremos los más necios de la tierra. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón más inteligente del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que entran en íntima comunión con Él. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y a Dios le gusta que escudriñe su sabiduría, su conocimiento y su inteligencia, porque el Espíritu Santo
todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y allí es donde nos quiere llevar el Espíritu Santo, a darnos una clase en el interior de la sabiduría, de las ciencias del Dios, nuestro Señor y Creador. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de las infinitas alturas, sino del Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios es y que nos ha concedido. Hermanos, Dios está abriendo la infinita puerta de su sabiduría, de su inteligencia, de su conocimiento, de sus bondades increíbles, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre terreno, el hombre de las pizzas, el hombre de las hamburguesas, el hombre de las carnes asadas, de los quesos fundidos, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, son locura. No las percibe, no las puede entender, porque ¿sabes una cosa? Tu mente está congestionada con un estómago intoxicado. Aquí lo dice porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente con una dieta original y celestial. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Y quién va a instruir a Dios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si quieres aceptar la invitación, Él te invita a que vayas hasta allá y dice que dediques tiempo a conocer hasta sus más íntimos pensamientos. Hermano, permitan que el pensamiento, la aptitud, el ejercicio perspicaz de las facultades mentales se dediquen al estudio de los pensamientos de Dios. No estudiéis la filosofía basada en las conjeturas de los hombres, mas estudiad la filosofía de aquel que es la verdad. La demás literatura es de poco valor en comparación a esta. La razón por que la juventud y aun los que han alcanzado una edad madura caen tan fácilmente en la tentación y el pecado es que no estudian a Dios, ni meditan en ella como debieran. La falta de una fuerza de voluntad firme y decidida que se manifiesta en la vida y el carácter es el resultado del descuido de las sagradas instrucciones de la palabra de Dios. Déjame leerte acá. Dice aquí, el conocimiento de Dios. En la siguiente página 334, el conocimiento de Dios según está revelado en su palabra, debe ser impartido a los niños. Desde el nacimiento temprano de la razón, debemos enseñarles a pensar y conocer los pensamientos infinitos de Dios. Imagínate que nosotros, si pudiéramos ser expertos en física cuántica, en matemáticas y todas esas cosas, y que nosotros pudiéramos estar en relación a toda la física que envuelve la ciencia de la física en todo el mundo, nuestros cerebros serían ágiles. Pero te voy a decir una cosa, cuando tú piensas en el conocimiento de Dios y en el pensamiento de Dios, tu cerebro se va a agigantar, se va a agigantar. Se va a hacer grande, más 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 grande. Tu inteligencia y tu sabiduría crecerán y tu cerebro se agigantará a un nivel tan gigantesco, tan enorme, que las cosas de la tierra te parecerán tan vanas, tan tontas, tan torpes, su comida, sus
placeres, sus gozos, porque tu cerebro está más allá. Está en las alturas de las alturas infinitas. El conocimiento de Dios, según está revelado en la palabra, debe ser impartido a los niños. Desde el nacimiento temprano de la razón debe familiarizarse con el nombre y la vida de Jesús. La primera lección que debe dárseles a los niños es que Dios es su Padre. Qué maravilloso. Durante su primera formación debiera enseñárseles a obedecer. Con reverencia y ternura debiera leérseles y repetírseles las palabras de Dios, con trozos adecuados a su nivel de comprensión y adaptados de tal manera que despierten su interés, sobre todo que se enteren de su amor manifestado en Cristo y la gran lección de sí mismo. Me encanta ver a los niños pianistas, violinistas o que ejecutan algún instrumento profesionalmente como si fueran grandes maestros a la edad de 4 años o de 5 años. Querido, si ese niño fue sentado cuando tenía un añito en el banco de un piano para jugar con el teclado, y allí la madre, con amabilidad, con cariño, con amor, le empezó a sacar pequeñas melodías. Querido, ¿por qué no te sientas con tu niño y moviendo sus deditos y leyendo las historias y presentándole los desafíos de la eternidad? Mueve sus manitas y haces mirar su rostro hacia el cielo para contemplar la grandeza celestial y llamar a ese Dios eterno y poderoso su papi, su Padre celestial. Dice aquí, la primera lección que debe darse a los niños es que Dios es su Padre. Durante su primera formación debiera enseñárseles a obedecer con reverencia y ternura. Pero hoy, a la edad de 10 años, 14 años, 18 años, 25 años, nuestros hijos no quieren saber nada de Dios ni de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nunca hicimos esto. Nunca dedicamos tiempo a conocer al Santo de los Santos. Y no tenemos que enseñarle. ¿Sabes por qué nosotros no ganamos almas? Porque no tenemos nada para compartir. Todo lo que tenemos para compartir es un perverso egoísmo y una sabiduría horizontal que no va más allá de unos pocos metros de nuestro caminar. Dice aquí, sobre todo que se enteren de su amor manifestado en Cristo y la gran lección del mismo. Que los jóvenes hagan de la palabra de Dios el alimento de la mente y del alma. Que la cruz de Cristo se convierta en la ciencia de toda educación, el centro de toda enseñanza y estudio, y que sea incorporada en la experiencia de la vida práctica. Todo pensamiento quedará sujeto a la obediencia de Cristo, y como el apóstol Pablo podrán exclamar: pero lejos esté de mí gloriarme, sino solamente en una cosa me glorío, en la cruz de Cristo, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Te digo una cosa terrible: todo lo hermoso y bueno viene de tu padre y de tu madre. Todo lo malo y feo viene de tu padre y de tu madre. Todo lo grande, maravilloso, hermoso y bueno viene de tu padre y de tu madre, que son uno con Cristo. Todo lo malo, perverso y feo viene de un padre y de una madre que nunca tuvieron tiempo para Cristo Jesús. Así que, queridos, de manera que cada cual, a través de su experiencia propia, pueda atestiguar que Dios es verdadero. Necesitaba ayuda y la encontré en Jesús. Él suplió todas mis necesidades y calmó la sed de mi alma. Para mí la Biblia es la revelación de Cristo. Queridos, voy a repetir. Permitan que el pensamiento, la aptitud, el ejercicio perspicaz de las facultades mentales se dediquen al estudio de los pensamientos de Dios. Cuando yo leí esta frase, queridos, que yo me debo dedicar a estudiar los pensamientos más íntimos de Dios,
Me dio un escalofrío, me empezaron a temblar las manos. Pensé que mi día final había llegado. Pero cuando finalmente lo comprendí, vino una capacidad especial, un vigor, una fortaleza increíble. Escucha esto, el Señor nos manda ascender aún más y alcanzar una norma de mayor consagración. Debéis lograr una experiencia mucho más profunda que la que ni siquiera habéis pensado tener. Muchos que ya son miembros de la gran familia de Dios saben muy poco de lo que significa contemplar su gloria y ser transformados de gloria en gloria. Muchos de vosotros tenéis apenas una débil percepción de media luz de la excelencia de Cristo y vuestras almas se estremecen de gozo. ¿No les parece que debieras anhelar tener un sentido más amplio y más profundo del amor del Salvador? Vamos a trabajar fuerte. Enseñen y escriban los hombres las cosas preciosas de las Sagradas Escrituras y permitan que el pensamiento, la aptitud, el ejercicio perspicaz de las facultades mentales se dediquen al estudio de los pensamientos de Dios mismo. Querido, quiero decirte que esta tarde quien te ha hablado personalmente es el Espíritu Santo. Estoy emocionado de que Él haya llegado para estar con nosotros. Vamos a cantar el himno número 13, por favor. Y quisiera que tomes tiempo para poder dedicar tu tiempo y conocer a Dios, conocer a Cristo Jesús. Empieza por el Calvario, empieza por el Calvario. Y ve camino hacia atrás, del Calvario para atrás. El jueves de noche, el miércoles, el domingo, la semana anterior, los 15 días, hasta que llegues al pesebre y puedas entender que aquellos ángeles que cantaron y celebraron la Navidad, que celebraron el nacimiento de Cristo Jesús, millones y millones de seres celestiales vinieron a la gran fiesta, donde el cielo entregaba el más grande de los dones, Cristo Jesús. Querido, dedica tiempo. No sigas la corriente de la masa de adventistas que no celebran el nacimiento de Cristo Jesús, que no se gozan. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Hermanos, ahí hay una ciencia tan grande que por la eternidad no vamos a alcanzar. Vamos a empezar ahora. Si no nació el 24 de diciembre, olvídalo. Pero nació. Y eso es lo importante. Y haz que ese maravilloso ser, que es el conocimiento del Santísimo, que es la verdad eterna, que es la reverencia sublime a aquel que creó los cielos y la tierra, pueda renacer en ti y hacer de ti un carácter semejante al de Cristo Jesús y al de nuestro Padre Celestial. Vamos a cantar el himno número 13, por favor. Que Dios les bendiga, que Dios me los cuide y que ustedes puedan desarrollar una sabiduría, una inteligencia como hoy por hoy el mundo no la tiene. Señor sin igual, redimido.
por siempre inmortal, Señor, modera infinito fulgor, los ángeles cubren su rostro ante ti, nosotros con gran reverencia y fervor te damos sincera alabanza aquí. No puedo hacer otra cosa más que glorificar a aquel que vive y reina para siempre. Dice aquí, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Después de esto, me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, porque no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de día, ni del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son reales, son fieles, son verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. He aquí que vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese aún más todavía. He aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurado los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, porque yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él todas las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará también su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Vamos a cantar el himno 52, por favor. Espero que no te aburras, porque Cristo Jesús nos regala su inteligencia y su sabiduría, y
condenación eterna. Señor Jesús, el día ya se fue, la noche cierra, oh conmigo sé, al desvalido por tu compasión. Dame tu amparo y consolación. Velos el día nuestro huyendo va, su gloria sus ensueños pasan ya. Mudanza y muerte veo en redor, no mudas tú conmigo, Señor. Tu gracia todo el día he menester. ¿Quién otro puede al tentador vencer? ¿Qué otro amante guía encontraré? En sombra o sol, Señor, conmigo sé. Que vea al fin en mi postrer visión, de luz la senda que me lleve a Sión. Alegre cantar y al triunfar la fe. Jesús conmigo en vida y muerte fue. Queridos, quisiera que repitieran este mensaje, que lo volvieran a escuchar. No es mi voz, no es mi palabra, es el regalo que Dios quiere darte para que seas tan grande, poderoso, maravilloso y extraordinario como Él. Pero necesitas emocionarte y apasionarte, entusiasmarte para subir esas altas montañas hasta llegar a las alturas donde vive Él y reina para siempre. Nos vemos el lunes. Quisiera recordarles que si alguno tiene interés en apoyar esta causa, bondadosamente, por favor, hágalo. Le aseguro que hará un trabajo extraordinario para llevar esta maravillosa verdad hasta el fin de la tierra. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque, sinceramente, el mejor hombre de la tierra trabaja para acumular sus bienes para sí mismo. Aún hasta la familia menosprecia y desecha con tal de cargar con tanto cuidado terreno malsano y perverso. Solamente tú eres un Padre eterno, bondadoso y bueno, que no solamente nos quieres compartir una mansión gloriosa, un jardín maravilloso, una vida santa, limpia y hermosa por toda la eternidad, pero que quieres compartirnos tus secretos infinitos, tus pensamientos infinitos, tu conocimiento único y tu sabiduría única y especial. ¿Quién hace esto? Padre, bendito y alabado sea tu nombre. Y Señor, ayúdanos para que nosotros en forma inteligente podamos entender que este regalo, si tú lo haces con tanta insistencia, al punto de haber enviado a tu Hijo
para morir en la cruz del Calvario y para hacernos firmar un papel que diga que todo lo que tú nos prometes es verdadero. Señor, ayúdanos a empezar a buscar estas bendiciones tuyas de un carácter perfecto, un carácter santo, una mente limpia, santa, pura y obediente a la semejanza de Cristo Jesús. Ayúdanos a empezar ahora mismo. Te lo rogamos, te lo suplicamos, humildemente, pero todavía con insistente cariño e insistente amor, hasta que seamos bautizados con esta sabiduría gloriosa que nos habilite para vivir y estar contigo para siempre. En el sagrado nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis queridos, que Dios me los bendiga. Nos vemos el lunes. Hay algo especial.